Bueno, buenos días. En la mañana de hoy vamos a hacer una presentación basada en el paper titulado Imágenes placentarias, apariencia normal con revisión de hallazgos patológicos, que fue un paper publicado en la revista de Radiographics el 11 de mayo del 2017. En la siguiente diapositiva les dejo lo que es el título original con los autores, la cita, digamos, y los departamentos a los que pertenecen los autores de este trabajo. Para comenzar, hacemos un breve desarrollo de lo que es la formación de la placenta en las etapas tempranas, comenzando al séptimo día posterior a la fertilización. Lo que va a suceder es que el blastocisto se adhiere al epitelio endometrial y la capa externa del trofoectodermo se va a diferenciar en dos partes. Una de ellas va a ser el sincicio trofoblasto y la otra el citotrofoblasto. El primero, es decir, el sincicio trofoblasto, va a erosionar lo que son las glándulas endometriales y los vasos sanguíneos. Y el segundo va a ser parte de lo que son las columnas de células madres que van a dar lugar a lo que son las vellosidades, que con el transcurso del embarazo van a aumentar en número y formar lo que se llaman el corión velloso, que más tarde va a ser el que dé lugar a la placenta. El flujo sanguíneo intervelloso se va a establecer hacia la semana 12 de la gestación y va a generar un flujo lento de baja impedancia entre lo que es el útero y la placenta. Acá tenemos una segunda imagen donde podemos ver mejor lo que es la invasión de las glándulas y los vasos endometriales por parte del sincicio trofoblasto. Bueno, ya habiendo visto esto, podemos decir que la placenta tiene un papel crucial en el embarazo, ya que va a proveer la interfase materno-fetal que va a permitir la llegada de sangre al feto. La placenta normal tiene una forma discoide que la vamos a poder apreciar en las imágenes y un grosor máximo a nivel central, donde generalmente suele insertarse el cordón umbilical, que puede variar entre 2 y 4 centímetros dependiendo la edad gestacional. Lo normal es que la placenta esté inserta en el útero, sobre lo que sería la línea media del útero hacia cefálico, y que el cordón esté insertado en la porción central de la placenta. En cuanto a las imágenes, en lo que es la ecografía, que es la modalidad de elección para la valoración de la placenta, podemos ver que a partir de la semana 10 la placenta se va a hacer visible como un borde ecogénico, como podemos ver en la imagen, homogéneo, bien engrosado. Antes de esto vamos a ver un engrosamiento hiperecogénico circunferencial de más o menos el mismo grosor. Y a la aplicación de señal Doppler, lo que podemos ver es que va a aparecer la presencia de flujo entre las semanas 12 y 14 y este flujo eh, de, va a ser de bajo flujo, perdón. Hacia la semana 15 lo que podemos percibir también a nivel de la ecografía es una zona hipoecogénica retroplacentaria que puede medir entre 1 y 2 centímetros, que va a estar representando lo que es la decidua, el miometrio y los vasos uterinos, es decir, lo que es la unión eh, útero-placentaria. Y otra de las cosas que describe este paper es que el uso de la clasificación Granum en diferentes grados de placenta ya no está en uso por el hecho de que no hay una correlación entre los hallazgos que veamos y las posibles complicaciones que puedan traer a nivel del parto, excepto sí lo que es la mención de las calcificaciones placentarias, que sí pueden presentar una correlación más importante con ciertas anomalías relacionadas con los vasos sanguíneos. Bueno, como les señalaba acá, las imágenes de ecografía, lo que es el engrosamiento placentario hiperecogénico y la presencia de los vasos a la aplicación de señal Doppler color. La resonancia es otra de las modalidades diagnósticas que podemos utilizar. Generalmente se usa como una técnica de complemento cuando con la ecografía nos quedan dudas o tenemos sospecha de alguna entidad para la cual necesitemos
resolución mejor en cuanto a lo que son los tejidos blandos, ya que la resonancia tiene una resolución espacial menor y una resolución de tejidos blandos mayor que lo que es la ecografía. Tenemos diferentes secuencias que se pueden utilizar en la resonancia y lo que faltó agregar acá es la secuencia de difusión que va a ayudar a diferenciar lo que es la placenta del miometrio, ya que la placenta se va a ver hiperintensa y esta secuencia se usa principalmente en lo que después vamos a ver, que son las anomalías de la inserción placentaria. Hacia la semana 19 y 23 vamos a ver una placenta homogénea, hiperintensa en T2 e hipointensa en T1, que hacia la semana 24 y 31 van a presentar heterogeneidad en su intensidad, dada por la presencia de diferentes tabiques. Tenemos acá una imagen de una placenta normal hacia la semana 19. Esto es una resonancia ponderada en T2, un plano de adquisición axial, donde podemos ver la placenta hiperintensa, homogénea, y como vemos el miometrio con una intensidad menor en relación con la placenta. En cuanto a lo que es la tomografía como modalidad de valoración de la placenta, generalmente se guarda solo para los casos en los que el beneficio de la radiación sea mayor para la paciente y el bebé. En general, esto se dan traumas graves, donde podemos sospechar un desprendimiento placentario o afectaciones de la madre, lesiones de la madre que puedan comprometer la vida de ambos. En el primer trimestre, en la tomografía, vamos a ver que la placenta se presenta de densidad homogénea y hacia el segundo y tercer trimestre esta densidad se va a ver heterogénea. En sí, la tomografía no tiene una gran utilidad para la valoración de la placenta per se, pero sí para entidades como el desprendimiento que se puede dar en trauma. Pasando a lo que ya son las patologías de la placenta y comenzando por lo que son las alteraciones morfológicas, podemos encontrar lo que es la placenta subcenturiata, que es una placenta bilobulada, es decir, tenemos el lóbulo principal, la placenta principal, y accesorio vamos a ver otro lóbulo que suele ser de menor tamaño, aunque en algunos casos puede ser de igual tamaño. Esta entidad presenta un mayor riesgo de retención placentaria al momento del parto y de basa previa, con ruptura de vasos durante el trabajo de parto, con consecuentes complicaciones fetales. En la ecografía lo que vamos a ver es que hay dos lobulaciones, como en este caso, con ausencia de tejido placentario de unión y presencia de vasos sanguíneos que unan estas dos entidades. En esta imagen lo que tenemos es que acá tenemos la placenta con el lóbulo que sería principal, acá indica la inserción del cordón, y este sería el lóbulo succinato o secundario. Esta en particular es una paciente con un embarazo de 24 semanas, y lo que nos quiere mostrar, aparte de lo que señalé, es la presencia de los vasos sanguíneos que unen las dos lobulaciones. Por otro lado, tenemos la placenta circunvalada, que presenta inserción de membranas coriónicas hacia el centro y no en los márgenes de la placenta, lo que genera una depresión central y queda en forma como si fuera de anillo. En la ecografía lo que vamos a ver es la elevación de los bordes periféricos que se proyectan hacia la cavidad amniótica, pero que no tienen unión con las diferentes partes fetales. Los posibles diferenciales de esta entidad van a ser las inequias uterinas, las bandas amnióticas, el útero tabicado y el hematoma subcoriónico agudo. Tenemos un ejemplo de ecografía que podemos ver la placenta, que tiene un borde elevado, y una banda lineal de tejido, que en el paper se describe como si fuera un estante, que es lo que está señalado por la flecha, que en este caso puede imitar lo que es una sinequia uterina. Por último, en cuanto a las alteraciones morfológicas, tenemos la placenta membranácea, que es una placenta totalmente adelgazada, que tiene una ocupación total circunferencial de la periferia del corion. Y esta entidad ya es más rara, pero tiene un mayor riesgo de placenta previa. Y de esto no había ejemplos imagenológicos.
Pasando a las alteraciones del espesor placentario, como habíamos dicho, lo normal es que mida en su parte media de 2 a 4 centímetros y que este espesor iba a ir aumentando con el progreso del embarazo. Generalmente los casos de engrosamiento se puede decir que se dan en hidrops fetal, en afectaciones por infecciones de las pertenecientes al grupo TORCH y diabetes gestacional. En sí, lo que es el grosor de la placenta, dependiendo su ubicación anterior o posterior, puede variar. En general, varía 0,7 centímetros. Entonces, se habla de una placenta anterior engrosada cuando tiene un diámetro mayor a 3,3 centímetros y una placenta posterior engrosada cuando su diámetro es mayor a 4 centímetros. Como diagnósticos diferenciales a tener en cuenta a la hora de la sospecha de esta patología, podemos tener en cuenta lo que es el desprendimiento placentario, las contracciones o el fibroma que pueden simular un engrosamiento. Tenemos dos casos, en este es una placenta normal donde está midiendo el espesor hacia el centro a nivel de la inserción del cordón umbilical, como podemos ver acá. Y en la segunda imagen tenemos una placenta adelgazada en una paciente con un embarazo de 30 semanas que cursaba con polidramnios, y acá podemos ver la placenta con una medida de grosor de 1,5, y para esta edad gestacional lo normal es aproximadamente 3 centímetros, así que mide más o menos la mitad. En cuanto a las anomalías de la localización placentaria, tenemos la placenta baja y la placenta previa. La placenta baja va a presentar un borde placentario a nivel del segmento uterino, ubicado a menos de 2 centímetros de lo que es el orificio cervical interno, y la placenta previa, el borde placentario va a cubrir el OSI. Esta última se puede dividir en tres tipos diferentes, que van a ser la marginal, la parcial y la completa. La marginal es aquella donde el borde inferior de la placenta queda en contacto con el OSI, pero no termina de cubrirlo. La parcial es una parte de la placenta va a cubrir el orificio cervical interno, y en la completa, como podemos ver en este caso, tenemos toda la placenta insertada a nivel de la parte baja del útero, cubriendo por completo lo que es el orificio cervical interno, que está señalado acá por el caliper y la crucecita. En esta primera imagen tenemos una placenta previa de inserción baja donde el borde inferior no llega a cubrir por completo el orificio cervical interno. Tenemos una clasificación de lo que es la placenta previa según la distancia al orificio cervical interno. Les dejo el cuadro, y esta se basa en la distancia en la que se encuentra el borde inferior de la placenta respecto a los. En cuanto a las patologías asociadas a la inserción del cordón, tenemos, como dijimos, que la inserción normal del cordón es a nivel central de la placenta, pero este puede darse de dos formas diferentes, siendo marginal y velamentoso. En el caso marginal, la inserción del cordón va a estar dada a 2 centímetros del borde periférico de la placenta, y esta tiene una prevalencia de 7 al 9% en embarazos únicos y 24 a 33% en los embarazos gemelares. En lo que es la inserción velamentosa, el cordón atraviesa primero las membranas antes de ingresar al tejido placentario. Acá lo podemos ver, este es uno de los ejemplos. Y luego ingresa por la periferia de la placenta. Este caso tiene una prevalencia más baja, se da en un 1% en los embarazos únicos y un 15% en el general monocoriónico, y suele estar asociado con complicaciones fetales como bajo peso al nacer y frecuencia cardíaca anormal intraparto. Y en la primera imagen tenemos una inserción marginal del cordón. Este es un embarazo de 20 semanas. Acá tenemos el cordón, la placenta, y vemos cómo se inserta hacia la parte marginal de la misma. La basa previa se caracteriza por la ubicación de los vasos umbilicales, los cuales van a atravesar las membranas fetales y se van a ubicar de forma fija cerca del orificio cervical interno y por debajo de lo que es la presentación fetal. Este también es una entidad de
baja prevalencia, se da en un 0,04% de los embarazos, y es importante su diagnóstico ya que tiene un alto riesgo de muerte fetal, sobre todo a la hora del parto. Y en la ecografía lo que vamos a ver es la presencia de vasos fijos que estén cubriendo el OSI y con presencia de flujo fetal, o sea, cuando pongamos el Doppler espectral, lo que vamos a ver es una onda con características de pulso fetal. Entonces, en las imágenes tenemos el cuello uterino, perdón, el orificio cervical interno y señalado por la flecha lo que son los vasos fijos cubriendo el cuello, por debajo de lo que es el feto, ¿sí? Y acá también lo mismo, y con el espectro Doppler donde podemos ver las características que dijimos. En cuanto a los quistes placentarios, son entidades benignas que se suelen ver hacia el segundo o tercer trimestre, tienen una prevalencia del 2 al 7%. Estos suelen verse en lo que es la cara fetal de la placenta y cerca de la inserción al cordón. Son de bordes regulares, de contenido anecogénico homogéneo, sin vascularización, y en general no se relacionan con complicaciones fetales. Acá podemos ver una imagen de ecografía, la placenta y el quiste placentario. En cuanto al desprendimiento placentario, hablamos de esta entidad cuando hay una separación del lugar de implantación de la placenta, se da en un 1% de los embarazos y es más frecuente hacia la semana 24 y 26. Tiene diferentes factores de riesgo, como pueden ser la hipertensión crónica, el trauma y la edad materna avanzada. En la ecografía para la detección de esta entidad tiene una muy baja sensibilidad que alcanza como máximo el 25%, dada la ecogenicidad de los hematomas, que a veces se puede confundir con diferentes entidades normales, fisiológicas, y la resonancia va a tener mayor sensibilidad para distinguir esto, dado que lo que vamos a ver es las diferentes intensidades del sangrado según su evolución. Y en la tomografía, como habíamos descrito antes, que se va a usar en el caso de trauma, también podemos detectar fácilmente lo que son los sangrados retroplacentarios por desprendimiento. De hecho, existe una escala para el desprendimiento abrupto de placenta traumático, la cual dejo acá. Hay grados del 0 al 3 y sus diferentes caracterizaciones. Tenemos un ejemplo de una tomografía en el caso de un embarazo de 28 semanas, que la madre sufrió un accidente vehicular y un desprendimiento placentario como consecuencia. Lo que podemos ver, esta es una tomografía, un plano de adquisición axial con contraste, y lo que vemos es un realce totalmente heterogéneo con áreas que no tienen vascularización. Esta es la placenta, y estas áreas representan un área de infarto de la placenta, ¿sí? Acá podemos ver el resto que sí realza con el contraste. En cuanto a lo que son los hematomas placentarios, se clasifican según su ubicación en subcoriónico, retroplacentario y placentario. El subcoriónico es el más común y se da por ruptura de venas uteroplacentarias. El retroplacentario se da por ruptura de arterias deciduales y puede extenderse entre la placenta y la pared uterina, y suelen verse como una zona hipoecogénica, generalmente mayor a 2 centímetros. Y los placentarios son aquellos que se dan dentro de la misma placenta, o sea, en el espesor placentario, suelen ser isoecogénicos en el caso de los agudos, y la ecogenicidad se hace mixta en el subagudo y se convierten en hipoanecogénicos cuando son crónicos. Y en la resonancia van a depender su intensidad también según su evolución. Tenemos un caso, un ejemplo de una ecografía en una placenta que cursaba con un hematoma intraplacentario, el cual podemos ver la heterogenicidad, ¿sí? Se ve bastante isoecogénico y tiene áreas de hiperecogenicidad. En cuanto a las anomalías de la adherencia placentaria, se van a dar por invasión miometral por la placenta, y esto nos va a llevar consecuencias a la hora del parto, ya que va a haber una dificultad en la separación de la placenta del útero. Los factores de riesgo son cirugías uterinas previas como cesárea o miomectomías,
la presencia de placenta previa o el síndrome de Asherman. Podemos encontrar 3 tipos de adherencias anómalas. Van a ser la ácreta, íncreta y pércreta. La ácreta se caracteriza por un contacto directo de la placenta con el miometrio sin invasión del mismo. En la íncreta la placenta va a invadir el miometrio y en la pércreta la placenta va a atravesar la serosa uterina y generalmente afecta la interfase útero-vesical. La ecografía es el método de elección para el diagnóstico de esta entidad, tiene una sensibilidad entre el 82 y 100% y una especificidad del 71 al 100%, y lo que vamos a ver es un espacio hipoecogénico retroplacentario que no va a estar presente o va a estar disminuido, y podemos ver múltiples lagunas placentarias con un flujo turbulento. En este caso tenemos una imagen donde vemos un adelgazamiento del miometrio en un embarazo de 28 semanas con pérdida del espacio retroplacentario hipocogénico que suele verse. Tenemos otro ejemplo de una ecografía, una gestación de 29 semanas, en lo que vemos las múltiples lagunas placentarias. Estas en particular eran de bajo flujo, eran los lagos placentarios fisiológicos, pero hay que tener en cuenta que hay que aplicar el Doppler espectral para poder hacer un diagnóstico diferencial. Y en este caso tenemos un caso de placenta íncreta de una gestación de 23 semanas que muestra un marcado aumento de la vascularización intraplacentaria y retroplacentaria también. La resonancia para estas entidades se usa como complemento y lo que vamos a encontrar son bandas intraplacentarias hipointensas en T2 con una vascularización intraplacentaria que se va a ver como anárquica, desorganizada. Y una de las características que podemos ver también es un bulto, como podemos ver en estas imágenes, uterino anormal. Acá también podemos ver el bulto uterino y un adelgazamiento del miometrio periférico a esa región. Y como habíamos hablado, las secuencias de difusión son útiles para distinguir la interfase miometrio-placentaria, ya que la placenta se va a presentar con alta señal, y podemos ver de forma hiperintensa la placenta invadiendo el miometrio, que se va a ver hipointenso en comparación. Bueno, como les mostraba, estas imágenes de resonancia nos muestran un abultamiento uterino y acá lo que nos aclara es cómo está respetada la interfase útero-vesical, lo que hace que esto sea una anomalía de tipo placenta íncreta, ¿sí? Ya que no atraviesa la serosa del útero. Pasando ya a lo que son las enfermedades trofoblásticas gestacionales, tenemos la mola hidatiforme completa, que es el tipo más común, se da en un cariotipo diploide y se caracteriza por una hiperplasia trofoblástica difusa con una hematización hidrópica de las vellosidades coriónicas, y en este caso no hay tejido embrionario que podamos ver, percibir. En la ecografía lo que vamos a ver es una masa intraendometrial que se va a ver de forma hiper o isoecogénica con presencia de múltiples quistes que no van a presentar flujo y no vamos a encontrar partes fetales. Y en la resonancia vamos a ver una masa intracavitaria isointensa en T1 e hiperintensa en T2. Por otro lado, la muela hidatiforme parcial está dada por un cariotipo triploide y lo que vamos a ver en las imágenes son los mismos hallazgos que en la muela hidatiforme completa, pero se nos van a sumar tejido fetal. En la ecografía vamos a ver cambios quísticos focales en la placenta, podemos ver saco gestacional y tejido fetal que generalmente es anómalo. Otra de las enfermedades asociadas a este grupo va a ser la neoplasia trofoblástica persistente, que va a estar caracterizada por una meseta de la subunidad beta durante 3 semanas o un aumento de la misma por 2 semanas o niveles que se mantengan elevados por 6 meses. Las entidades incluidas en este tipo de patología van a ser la muela invasiva y el coriocarcinoma, y en la ecografía lo que vamos a ver son focos, son quistes o nódulos miometriales hipervasculares en este caso, con un flujo a la aplicación de Doppler espectral de tipo arterial.
Y en la resonancia vamos a ver una imagen de intensidad heterogénea en T2 con una pérdida de los límites entre el miometrio y la placenta. Tenemos un ejemplo de un embarazo molar completo, una ecografía y una resonancia. En la ecografía lo que podemos ver es un aumento de la cavidad endometrial con una masa heterogénea con presencia de múltiples quistes y sin evidencia de partes fetales. Generalmente esta imagen en ecografía se dice el signo de la tormenta de nieve. Y en la resonancia acá tenemos un plano de adquisición coronal en T1 y lo que estamos viendo también es el aumento de la cavidad endometrial con un realce heterogéneo del contenido. Este otro ejemplo es un embarazo molar parcial a las 12 semanas de gestación. Son dos imágenes de ecografía. Podemos ver el aumento de la placenta con la presencia de los diferentes quistes. Y en este caso, recordar que sí vamos a encontrar partes fetales. De hecho, se identificó un embrión vivo, dando lugar al diagnóstico de muela parcial. En cuanto al embarazo molar invasivo, tenemos acá también otro ejemplo, ecografía y resonancia. En la primera imagen vemos una masa con múltiples quistes ocupando la cavidad endometrial y en la segunda imagen de resonancia con contraste en T1 lo que estamos viendo es cómo invade el miometrio uterino, lo que confirma el carácter invasivo de este embarazo molar. Tenemos otro ejemplo, en este caso imágenes de resonancia sagital T2 y un coronal T1 con contraste, y lo que estamos viendo es una masa heterogénea con áreas quísticas que afecta desde el endometrio hacia el miometrio. Y otra de las características que podemos hallar son múltiples cuerpos lúteos a nivel ovárico en este tipo de embarazos. Y en la segunda imagen estamos viendo también una masa heterogénea con un realce heterogéneo que también se extiende desde el endometrio hacia el miometrio. Ya terminando, uno de los tumores no trofoblásticos más comunes es el coriongioma, que es un tumor de tipo vascular, benigno, se da en el 1% de las placentas y está irrigado por el feto, ¿sí? Y en la ecografía lo que vamos a ver es una imagen bien circunscripta de ecogenicidad mixta que va a surgir de la cara fetal de la placenta, puede presentar calcificaciones pequeñas y como dijimos vamos a ver que la vascularización va a ser de tipo fetal. Como vimos acá en el ejemplo, este es un embarazo de 32 semanas, vemos la imagen hipoecogénica bien delimitada. Esta es la cara fetal de la placenta, esta sería la placenta, y esta sería la cara materna. Como conclusión de este paper nos deja que la placenta tiene un rol crucial en el desarrollo fetal y que su evaluación rutinaria prenatal suele ser con ecografía y debe ser bien detallada. La resonancia se usa para casos en los que debamos complementar la valoración ecográfica y que es relevante el conocimiento de las condiciones patológicas por parte de los radiólogos, dado que puede tener implicancias graves para lo que es el feto, entonces un buen diagnóstico temprano puede prevenir complicaciones futuras. Muchas gracias.